Ya, bueno, el día de hoy entonces vamos a hacer la sesión número 9, que es acerca, es una clase un poco cortita sobre malnutrición y obesidad. Ya vamos a ver sobre todo lo normal, valores normales de algunas patologías, ¿no? Y significados, definiciones. Entonces, primero vamos a empezar por definir malnutrición, ¿no? La malnutrición eh, se tiene visto algo como que solo hace referencia al déficit o a la pérdida de peso, ¿no? Pero en realidad es tanto, es como lo dice su nombre, ¿no? La alteración en las etapas de la nutrición que puede deberse a un exceso o a un déficit. Entonces, se genera un estado de desequilibrio entre las necesidades corporales y la ingesta de nutrientes. O sea, necesitamos más nutrientes y comemos poco, o necesitamos menos, comemos mucho, ¿no? Entonces, es por eso que existen las dos patologías más conocidas, ¿no? Dentro de la malnutrición, que es la malnutrición por déficit y y la malnutrición por exceso, ¿no? La malnutrición por déficit se denomina desnutrición y la malnutrición por exceso es lo que conocemos como obesidad, ¿no? Entonces, respecto a eso, ya que es el concepto, vamos a empezar con explicando algunas patologías, ¿no? Está aquí primero la desnutrición calórico-proteica, que hace referencia a la deficiencia energética causada por el déficit específicamente de todos los macronutrientes, ¿no? O sea, carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? Eh, lo que además está acompañado con la pérdida de músculo, pérdida de grasa, también la pérdida de peso como tal, la letargia, o sea que hay una lentitud al momento de hacer las actividades diarias y una debilidad generalizada. Ya, pero como tal se define como la deficiencia energética causada por el déficit de todos los macronutrientes, con estas características o sintomatología debido a la propia desnutrición, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a considerar o cuál es el valor por el cual nosotros vamos a considerar desnutrición con respecto al IMC, que es el índice de masa corporal, calculado por el peso y la estatura, ¿no? Primero, es importante saber la fórmula porque sí, a veces puede venir en el examen, así que les pongan el peso, la estatura y para calcularlo, ha venido antes. Entonces, el peso, ¿no? La fórmula para poder calcular el índice de masa corporal considera el peso en kilogramos sobre la estatura al cuadrado, ¿no? Eso básicamente es la fórmula. Peso sobre estatura al cuadrado. Y según lo que nos salga, vamos a determinar desnutrición cuando el valor sea menor de 16, ¿ya? Ese es el valor que se va a considerar desnutrición. Pero también es importante saber las otras determinaciones, ¿no? O categorías con respecto al IMC. Por ejemplo, primero lo normal es de 18,5 a 24,9. ¿Ya? Y eso no solo les van a preguntar para Pato o para su examen, después en otros cursos lo van a ver, en el propio curso de nutrición, en otras, cuando tengan que también hablar de otro tipo de enfermedades, tienen que saber el IMC siempre, porque es una buena medida para considerar el estado de nutrición del paciente, ¿no? Entonces, normal, 18,5 a 24,9, sobrepeso, luego 25 a 29,9, obesidad tipo 1, 30 a 34,9, obesidad tipo 2, 35 a 39,9, la obesidad tipo 3 ya es 40 a 49,9 y tipo 4, que es la obesidad mórbida, es más de 50. Ya, pero desnutrición, que es lo que vamos a ir viendo un poquito más, en la clase al menos, es considerado menos de 16 de IMC. ¿Ya? Otras medidas también, además del IMC, que es una muy buena medida para la nutrición, como comentaba. Otras medidas útiles también van a ser, por ejemplo, los depósitos de grasa que hay en el grosor de los pliegues cutáneos, por ejemplo, que están en la espalda, ¿no? O en los rollitos también, ¿no? Los rollitos, la masa muscular, que se va a medir con la circunferencia del brazo, sobre todo, midiendo la circunferencia del brazo. Y también están las proteínas séricas, o sea, niveles de albúmina sobre todo, ¿no? Que es la proteína sérica principal en el cuerpo, niveles de albúmina o transferrina también. Pueden considerarse otras medidas para lo que es considerar el estado de nutrición del paciente. ¿Ya? Entonces eso es con respecto a la introducción. Entonces vamos a empezar a ver la desnutrición calórico-proteica, ¿no? Los factores de riesgo que se han asociado a la desnutrición calórico-proteica obviamente son la pobreza, ¿no? Porque hay una falta de recursos para poder alimentarse como debería ser. Está también las infecciones, porque también
puede causar estados negativos en la nutrición, puede, incluso la propia desnutrición incrementa la susceptibilidad a padecer mayor número de infecciones de todo tipo, virales, bacterianas, ¿no? Entonces, pobreza, infecciones, también están las enfermedades agudas y crónicas, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Que se ha visto que hay una pérdida de peso, la pérdida de peso en más de 10 kilos, ¿no? En un mes más o menos, es un síntoma importante que determina que una persona está padeciendo de cáncer, ¿no? Una de las pocas manifestaciones que podría tener el cáncer es eso, por eso que también en las enfermedades agudas y crónicas se ha visto relacionadas con la desnutrición como factor de riesgo, bueno, y agudas también algunas, ¿no? Em, Luego también está el alcoholismo crónico, específicamente porque en el alcoholismo crónico se genera un déficit de vitaminas, ¿ya? Las vitaminas que se han relacionado con el alcoholismo son, por ejemplo, la tiamina, la piridoxina, la vitamina A y el folato, ¿ya? Pero específicamente la más relacionada es el déficit de tiamina, que lo vamos a ver después. ¿Ya? El déficit de tiamina por alcoholismo crónico que, que se ha visto relacionado con la encefalopatía de Wernicke, ¿ya? Entonces eso vamos a ver con respecto al alcoholismo crónico. Luego, también otro factor de riesgo puede ser la ignorancia o la insuficiencia de la suplementación dietética, por ejemplo, en el caso de los lactantes, ¿no? Que no son amamantados por la madre, sino son suplementados con leche artificial. Entonces es importante también dentro de también tiene que ver mucho con la educación nutricional, ¿no? Por eso que ese es un factor de riesgo importante y la restricción dietética autoimpuesta, por ejemplo en los casos ya cuando hablamos, ¿no? de trastornos ya de la alimentación, por ejemplo, anorexia, bulimia, en los cuales se restringe de manera intencional algún alimento y que también lleva a un estado de desnutrición. Entonces, estos son algunos factores de riesgo importantes. Tiamina, acá, déficit de tiamina. Y vamos a ver los tipos de desnutrición, entonces. Los tipos de desnutrición puede ser una desnutrición primaria, ya que es como tal por un factor que no deja nutrirse a la persona. Por ejemplo, eh, o sea, puede tener, en este caso no tiene los recursos para poder nutrirse, ¿no? Por ejemplo, hasta la desnutrición primaria puede estar asociada a pobreza, a incapacidades del anciano, a niños maltratados, niños abandonados, ¿no? Que no tienen acceso a la propia alimentación. Por eso es que la desnutrición primaria sobre todo se da en países subdesarrollados. Y la desnutrición secundaria es que tienes los recursos para poder alimentarte o nutrirte, pero hay una incapacidad del organismo para poder utilizar satisfactoriamente estos alimentos. Entonces se debe a otros factores, por ejemplo, como lo hemos mencionado, ¿no? A la anorexia, que es un trastorno alimentario, ¿no? Trastorno de la conducta alimentaria, o un síndrome de mala absorción, o sea que estás comiendo bien, pero hay algún problema en la absorción intestinal que no te permite nutrirte. O también, por ejemplo, si es que tienes vómitos seguidos, ¿no? Eh, que también puede relacionarse con otras patologías infecciosas o trastornos también como la bulimia, ¿no? Entonces, ese es el caso, esa es la diferenciación primero, ¿no? De nutrición primaria y secundaria. La primaria es que como tal no tienes el recurso para poder nutrirte y la secundaria es que hay algo que no te permite nutrirte a pesar de que tengas los recursos o los alimentos ya para que puedas tener una alimentación adecuada. Y también está, bueno, la mixta, ¿no? La mixta sería una combinación de ambas situaciones. Por ejemplo, ¿no? Una lactancia materna inadecuada asociada a una infección. O sea que el bebé no pueda, por ejemplo, acceder a la lactancia materna y además tenga una infección, ¿no? Por eso sería una combinación de ambos, ¿no? Acá está el ejemplo, ¿no? Ya. Y bueno, ¿cuáles son las categorías de la desnutrición calórico-proteica? Vamos a tener tres categorías distintas a lo que hemos visto que es por etiología. Estas son categorías como tal, como del estado de desnutrición. Primero tenemos una desnutrición leve o de primer grado. ¿Ya? En estos casos de desnutrición leve o de primer grado, el organismo va a empezar a consumir primero las reservas energéticas, pero el funcionamiento celular todavía se mantiene. Entonces,
es como un estado, por eso es que es el estado leve, hay compensación todavía con el funcionamiento celular, ¿no? Se consumen las reservas, pero se mantiene el funcionamiento. En el estado de desnutrición moderada o segundo grado es cuando la reserva de nutrientes que tenemos ya se ha agotado, por lo tanto, se empieza a encontrar lo que es el daño orgánico, ¿no? En el intento de querer seguir obteniendo energía, empieza a haber daño orgánico, pero es cuando ya la reserva está agotada. Y luego está la desnutrición severa. Ya, luego está la desnutrición severa, que es cuando ya las funciones o sea, las funciones que nos permiten, ¿no? Estar en un buen estado de nutrición, están extremadamente deterioradas o tanto funciones celulares, funciones orgánicas se han deteriorado completamente, por eso ya hablamos de un riesgo de muerte en este estado de desnutrición. Bueno, eso es con respecto a las categorías en cuanto a estadios, por así mencionarlo, en evolución de desnutrición. Y ahora vamos a ver también esa tablita que ponen en la teoría, que es, bueno, sobre algunos valores para poder medir la gravedad de la desnutrición calórico-proteica, ¿no? Como ya habíamos mencionado, el IMC es un buen indicador para el estado de nutrición, pero también habíamos dicho, por ejemplo, las proteínas séricas como la albúmina, la transferrina también se considera aquí. Incluso está el recuento total de linfocitos, que tiene que ver con el sistema inmunitario, el índice de hipersensibilidad retardada, también respuesta no inmunitaria. Y acá están los valores que encontraremos bueno, y el peso, ¿no? El peso normal, los valores que vamos a encontrar en un estado, bueno, normal, en una desnutrición leve, una desnutrición moderada y una desnutrición grave, ¿ya? Bueno, de esta tabla a veces no suele venir porque son otros factores, pero de todas formas para que sepan lo que se considera, ¿no? Además del IMC, también la albúmina, transferrina, linfocitos, y cuál es lo normal y dentro de las tres categorías de desnutrición. Ya, acá está una parte importante sobre las patologías que vamos a encontrar en cuanto a desnutrición. Un ratito, voy a, un ratito, voy a bajar el ruido. Ya. A ver, y entonces vamos a seguir con las patologías. Esta parte sí es muy preguntada, así que acá les digo que presten más atención porque esa parte sí, sobre todo las características y la diferenciación de cada uno, que es el marasmo y el kwashiorkor, ¿ya? Bueno, primero vamos a hablar del marasmo. En cuanto al marasmo, vamos a hablar ambas son patologías de desnutrición, pero en el marasmo, por ejemplo, las características que vamos a ver son la pérdida de peso mayor al 60%, ¿no? Comparado con lo normal que debería ser para el sexo y para la edad del paciente. También es el retraso del crecimiento y la pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular y como está viendo una pérdida de masa muscular, la energía que debería adquirirse, por ejemplo, a través de los carbohidratos, que es lo normal, es del porcentaje de energía que nosotros adquirimos dentro de los macronutrientes, los carbohidratos es de donde más consumimos energía. Pero aquí, como ya está viendo un estado de desnutrición y hay está viendo este estado de desnutrición, la energía ya empieza a proveerse de otros macronutrientes, ¿no? Por eso dice que la energía es a partir de proteínas y de grasa, ¿no? Acá la pérdida es más de lo que son carbohidratos, ¿no? Por eso es que ya la energía es a partir de proteínas y de grasa. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ya, luego también otras características es que, por ejemplo, sí se va a mantener o disminuir ligeramente la concentración sérica de proteínas. Acá la afectación no es en proteínas, ya en el marasmo no hay afectación de proteínas. Como les dije, es más la parte de carbohidratos, ¿no? O la deprivación es calórica, es deprivación calórica. No tiene que ver mucho con proteínas. Acá, como se menciona aquí, en el marasmo se mantiene o disminuye muy ligeramente la concentración de estas proteínas. Y también está que empieza a disminuir la leptina. ¿Ya? La leptina empieza a disminuir porque, bueno, la leptina es la hormona de la saciedad, entonces empieza a haber menos síntesis de leptina y este estado de deficiencia también da lugar a que se empiece a activar ejes hipofisiarios
el eje hipofisario suprarrenal que induce la lipólisis, ¿ya? Entonces, la menor síntesis de leptina hace que se active el mecanismo de lipólisis, ¿no? Que es la degradación de las grasas. Em, bueno, y también enfermedades conjuntas que se van a encontrar con el marasmo, o que podemos encontrarlos, son por ejemplo la anemia y la inmunodeficiencia, o sea que de por sí, por el mismo estado de desnutrición tienen infecciones recurrentes y también lo que es la anemia, ¿ya? Entonces, en las características que vamos a encontrar ya anatómicamente, como los vamos a ver a estos niñitos, son estas dos imágenes que están por aquí. Ya, lo que vamos a encontrar es que tienen pérdida de masa muscular y también subcutánea, tienen una prominencia de los huesos, sobre todo lo que es parrilla costal, ¿no? Los huesos de las extremidades, como se puede ver aquí. Tienen la cabeza muy grande también, su cráneo es bastante grande, las extremidades están adelgazadas, su piel puede estar delgada, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar en los niños sobre todo se da esas patologías más se presentan pues en lugares por causa de desnutrición primaria, o sea, ya como tal, niñitos, por ejemplo, en África, estas dos patologías son más frecuentes en África, que no tienen acceso a recursos de alimentos, ¿no? Pero es importante igual conocerlos, ¿no? Y esas son las características ya morfológicas que vamos a encontrar en los pacientes. Luego también tenemos el kwashiorkor. El kwashiorkor, como ya se menciona acá como primer punto, es la deprivación de proteínas, ¿no? Mientras que el marasmo dijimos que no tiene mucho que ver con, o sea, la concentración de proteínas no cambia mucho, casi se mantiene. Aquí en el kwashiorkor sí, el problema es que hay un déficit de proteínas. Entonces eso genera un estado de hipoalbuminemia y como ya habíamos visto en otras clases, ¿no? La hipoalbuminemia genera edema, o sea, la disminución o mejor dicho, la presión oncótica, como lo habíamos visto en las primeras clases para el parcial, ¿no? Disminuye y eso genera un desequilibrio entre la presión oncótica y la presión hidrostática. Entonces, por eso es que se genera edema, que es, ¿no? La extravasación de los líquidos. Es por eso que acá los niñitos tienen como su barriga abultada, ¿no? Como un globito como abalonado e incluso se menciona que eso puede enmascarar de que están desnutridos, porque pareciera más bien, ¿no? De que como están con la barriga abultada, estuvieran subidos de peso, pero no, no, es por el edema que se genera debido al déficit de proteínas, ¿ya? Eso también, ¿no? Se ha visto identificado sobre todo en niños africanos destetados precozmente o que tienen dietas ricas en carbohidratos, acá está bien, tienen dietas ricas en carbohidratos, pero no en proteínas. Por eso es que al final terminan con el estado de hipouremia. Y más bien aquí pasa lo contrario, ¿no? Se respeta el tejido muscular, se respeta el tejido adiposo, por eso es que se mantienen todavía no están tan delgados como lo hemos visto en el marasmo, ¿no? Y se ha asociado también con otras patologías, por ejemplo, el hígado graso con la esteatosis hepática se ha asociado por una síntesis inadecuada de las lipoproteínas, ¿no? Porque como sabemos, las lipoproteínas son quienes transportan al colesterol, ¿no? Entonces, como hay déficit de proteínas, eso también puede causar un aumento de grasas, o mejor dicho, de colesterol en el hígado, y es por eso que también se ha relacionado con esteatosis hepática, hígado graso. También hay atrofia de la mucosa del intestino delgado, puede haber mala absorción, puede llevar hasta la mala absorción en el intestino delgado. Es frecuente aquí también la inmunodeficiencia, en realidad todos los estados de desnutrición pueden llevar a la inmunodeficiencia, o sea, un estado que los hace muy sensibles o, o muy susceptibles, mejor dicho, a lo que son las infecciones, ¿no? Por eso acá también está la inmunodeficiencia. Y las características ya morfológicas que vamos a ver en estos pacientes es, como mencioné, el edema generalizado y la citis, ¿no? La citis que se ve acá en la barriga. Bueno, edema generalizado también en las extremidades, se puede ver aquí en el niñito, por ejemplo. La hinchazón también incluso en la cara, en las manos, en las piernas. Y bueno, otros son, por ejemplo, ya en el comportamiento, pueden tener apatía, decaimiento, anorexia y el cabello también se ha mencionado que el cabello es quebradizo en estos niños. Entonces, estas dos patologías sí o sí les va a venir en el examen, aunque sea una pregunta. O sea, esta es una de las pocas clases que es cortita dentro del final, pero de esta parte sí les recomendaría que de aquí sepan bien o fijen bien los conceptos de marasmo y kwashiorkor. Ya. De ahí tenemos lo que es otras también patologías de desnutrición calórico-proteica, como por ejemplo está la caquexia.
La caquexia va a ser un estado de atrofia muscular, pero que sucede en pacientes que tienen enfermedades crónicas, sobre todo. Por ejemplo, se presenta en el 50% de pacientes con cáncer, ¿ya? E incluso es la causa de muerte por cáncer en el 30% de estos pacientes. Y bueno, lo que se ha explicado, ¿no? Fisiopatológicamente es que los tumores liberan, por ejemplo, factores inductores de proteólisis o factores movilizadores de lípidos y con ello un estado proinflamatorio, ¿no? Con citocinas como la interleuquina 6, la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral. Pero como mencioné, el concepto es que es un estado de atrofia muscular en enfermedades o en pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? La mayoría se relaciona con cáncer, ¿no? Y presentan pérdida extrema de peso, la atrofia muscular, su piel está muy delgada, fatiga, anemia, junto con su enfermedad crónica, ¿no? Y también están acá los trastornos que habíamos comentado, unos trastornos de conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia. Bueno, en el caso de la anorexia, hablamos de la inanición autoinducida, o sea, de que de por sí la persona no come, ¿no? Inanición es que mantenga ayuno por mucho tiempo, ¿no? Autoinducido. Entonces, esta patología es la que tiene mayor mortalidad dentro de los trastornos psiquiátricos, es la que tiene la mayor mortalidad, ¿ya? También se ha visto como otras manifestaciones clínicas, lo que es la menorrea, ¿no? Hay una pausa o una interrupción en el ciclo menstrual, ¿no? Ya no menstruan las personas con anorexia y también se debe mucho a todo lo que vamos a ver aquí dentro de la anorexia, lo que son las alteraciones en hormonas. Por ejemplo, la menorrea se relaciona con la disminución de la hormona gonadotrófica, ¿no? Específicamente. Y también vamos a tener otras manifestaciones, por ejemplo, acá tenemos también la reducción de las hormonas tiroideas, o sea, un estado más o menos de hipotiroidismo, ¿no? Que da lugar a los síntomas típicos que vemos en el hipotiroidismo, la intolerancia al frío, la bradicardia, el estreñimiento, la piel seca o la piel seca y descamativa. Ya, eso es lo que vamos a ver por la disminución de hormonas tiroideas. La disminución de estrógenos, por otra parte, va a reducir la densidad ósea, que esto es algo que ya ocurre, pero en las mujeres con menopausia, ¿no? En realidad, acá es porque hay un déficit nutricional, es que empieza a disminuir sus estrógenos, entonces reduce la densidad ósea y pueden ser ya más propensas incluso a enfermedades, ¿no? Como la osteoporosis, artrosis. También están ya otras manifestaciones, anemia, linfopenia, hipolipominemia. Y finalmente, ambas patologías vamos a ver que están relacionadas a una muerte súbita por arritmias que se deben al déficit de potasio. ¿Por qué? Porque el potasio, si recuerdan, por ejemplo, en el ciclo cardíaco, en las fases lo que son fases de potencial cardíaco, el potasio es muy importante. Tanto el potasio, el calcio y el sodio son tres iones muy importantes para el potencial cardíaco. Entonces, la hipopotasemia genera arritmias muy graves que pueden terminar en muerte súbita en estos pacientes, ¿no? Ya. También vamos a tener lo que es la bulimia. En el caso de la bulimia, esta se caracteriza por un comportamiento de ingesta excesiva, que sobre todo es de una dieta llena de carbohidratos, seguido de vómitos inducidos, ¿no? Que pueden ser también, no solamente inducidos como tal, ¿no? Sino pueden ser por medicamentos, por laxantes, por diuréticos, pero este es como tal el concepto. En realidad tiene un mejor pronóstico que la anorexia, la menorrea es una manifestación menos frecuente y también acá las alteraciones electrolíticas son el estado más grave que puede llevar a la muerte, como mencioné, la hipopotasemia se ha relacionado con arritmias y por eso con muerte súbita, ¿no? También puede haber aspiración del contenido gástrico por los mismos vómitos que se están generando. Las laceraciones esofágicas y gástricas también son muy comunes, o sea, lo que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, eh, el reflujo gastroesofágico, bueno, en este caso por el mismo vómito que se inducen también, ¿no? El ácido gástrico puede estar movilizándose al esófago y estar dañando, erosionando el esófago y a largo plazo también generar metaplasia o esófago de Barrett, como lo habíamos visto. Esa es otra de las causas, además de la que más se conoce, ¿no? Que es el Helicobacter pylori. La bulimia también puede relacionarse
el daño en la mucosa, bueno, en el esófago, ¿no? Ya. Bueno, esto es en cuanto a patologías de nutrición calórico-proteica y ahora vamos a ver deficiencias vitamínicas. Bueno, en cuanto a deficiencias vitamínicas aquí, como les decía, siempre en las tablitas tienen que revisarlas bien porque siempre suele venir también preguntas de las tablitas de todo, de lo que vean. Bueno, vamos a empezar entonces aquí, ¿no? En las deficiencias vitamínicas, eh, estas deficiencias pueden deberse a un origen otra vez dietético o también, como habíamos visto, secundario a algún trastorno que tenga que ver con una falla en la absorción intestinal, una falla en el transporte de estas vitaminas en la sangre o su almacenamiento en los tejidos, ¿no? Entonces, puede ser como tal de que no se está consumiendo adecuadamente o no, dentro de la dieta no hay una proporción adecuada de las vitaminas, o si no, como tal, hay alguna enfermedad que no permite que se puedan, aprovechar como nutriente, ¿no? Bueno, vamos a encontrar 13 vitaminas, de las cuales 9 son hidrosolubles y 4 son las liposolubles. Las liposolubles son la A, la D, y la E y la K. A, D, E, K son las liposolubles. Bueno, y algunos que tienen síntesis endógena, por ejemplo, está la vitamina D, o sea que nosotros mismos podemos producirlo, ¿no? La vitamina D a partir de esteroides precursores, la vitamina K, la biotina por la microflora intestinal y la niacina, que es la vitamina B3 a partir del triptófano. Entonces, estas son algunas vitaminas que ya nosotros a partir de otros compuestos podemos producirlos, la D, la K, la biotina y la niacina. Entonces acá vamos a ver ya sus funciones y sobre todo sus síndromes deficitarios. Aunque bueno, si ya conocen, de algunos si ya se conoce la función, se puede inferir un poco mejor los síndromes que generan, ¿no? En cuanto a las liposolubles, tenemos acá la A. La A tiene como funciones, siempre relacionan la A a todo lo que es la parte visual. Por ejemplo, es parte del componente del pigmento visual. Bueno, esa es su función más reconocida, ¿no? El ser parte del pigmento visual. Por eso que el síndrome deficitario que puede causar, al que sea relacionado, es ceguera nocturna, xeroftalmia o ceguera en general, ¿no? También mantiene epitelios especializados, puede generar metaplasia escamosa o mantenimiento de la resistencia a la infección, vulnerabilidad a las infecciones, sobre todo a la sarampión, si es que hubiera un déficit de vitamina A. Pero el más conocido es su participación en el pigmento visual. Luego en la vitamina D, ya, la vitamina D se relaciona mucho con la absorción de calcio y de fósforo. Por lo tanto, como estamos hablando de calcio y de fósforo, ¿no? Vamos a hablar de el tejido óseo. Entonces, los síndromes deficitarios que puede generar van a ser, por ejemplo, el raquitismo en niños y la osteomalacia en adultos. En niños se va a denominar raquitismo y en adultos osteomalacia si es que hubiera algún déficit de vitamina D. Ahora, con respecto a la vitamina E, seguimos en liposolubles. Este es un antioxidante fundamental, por eso más que todas sus manifestaciones en cuanto si que hubiera déficit, va a ser la anemia hemolítica o la degeneración espinocerebrosa. Y la vitamina K, esta también es muy importante porque, bueno, la vitamina K participa como cofactor en la cascada de la coagulación, ¿ya? Por eso dice cofactor en la carboxilación de muchos procoagulantes, por ejemplo, en protrombina, junto con protrombina, con el 7, el 9, el 10, la proteína C, la proteína S. Entonces, su síndrome deficitario va a relacionarse con una diátesis hemorrágica, ¿no? Con algún defecto en la coagulación que genere hemorragias graves. Ya. Luego está las vitaminas hidrosolubles. Bueno, de aquí sí, también casi todas son importantes. Por ejemplo, está la B1. La B1 ya la habíamos mencionado, es la tiamina, ¿no? Que mencionamos como dentro de los factores de riesgo, el alcoholismo crónico se relacionaba con déficit de vitamina B1 y por eso se había relacionado con el síndrome de Wernicke. ¿Ya? Pero también está el síndrome de Korsakoff y el beriberi seco y húmedo. Con eso se relaciona la B1 o tiamina. Eso es la B1. La B2 o riboflavina. También tienen que saber los nombres porque no es usual que les pongan B1 o B2, sino a veces para confundir pueden ponerle el nombre de la vitamina, ¿no? Por ejemplo, la B1 es tiamina, la B2 es riboflavina, la B3 es niacina, la B6 es piridoxina, la B12 es cialocobalamina.
así, ¿no? La vitamina C, bueno, folato, ¿no? Pero sobre todo desde las B, que es con un numerito, es importante que sepa su nombre, ¿ya? Bueno, en el caso de la B2, que es la riboflavina, se va a el síndrome deficitario que puede causar es la arriboflavinosis, la queilosis, la estomatitis, la glositis, dermatitis, la vascularización corneal, ¿no? La B3, la niacina, también se relaciona con eh, esta patología que es la pelagra, que tiene 3D, ¿ya? Bueno, ahora incluso se habla de 4D, pero en su libro, hasta el momento, si no me equivoco, están las 3D, ¿no? Que es demencia, dermatitis y diarrea. Ahora incluso hay 4D que es también de función, ya sea hasta muerte, ¿no? Pero bueno, al menos aquí en la tabla están las 3D, demencia, dermatitis y diarrea. Esa es la B3 o niacina, ¿ya? Que genera la pelagra con sus 3D, con sus tres manifestaciones. Ya. Luego está la B6, que es la piridoxina, que también, por ejemplo, parecido a la B2, se relaciona con queilosis, glositis, dermatitis, bueno, neuropatías periféricas, ¿no? Tiene que ver con la mielinización de la médula espinal. La B6 o piridoxina. La B12, mucho tiene que ver con el metabolismo de, por ejemplo, el folato o de la síntesis de ADN, ¿no? Y también con la anemia. Por eso es que vamos a ver que su manifestación es la anemia perniciosa megaloblástica. Eso sobre todo, no mucho lo de médula espinal, ¿no? Más es se ha relacionado, el más característico al menos con déficit de vitamina B12 es la anemia perniciosa megaloblástica. Ya, luego está de la vitamina C, déficit, escorbuto siempre. Ese sí es de fija, ¿no? La vitamina C, escorbuto. Folato, se relaciona a la síntesis del ADN, por eso también anemia megaloblástica, solo megaloblástica, no confundir con la B12 que es perniciosa, megaloblástica, la de folato es solo megaloblástica. Bueno, y otras el ácido pantoténico y la biotina, ¿no? Esas son otras vitaminas también. Bueno, y también, además de vitaminas, tenemos oligoelementos. Algunos oligoelementos van a ser, por ejemplo, el zinc, ¿no? Que este a ver, ya que tenemos el zinc, que en sus características clínicas, o sea, por deficiencia, vamos a encontrar exantemas en los ojos, boca, nariz y ano, que es la acrodermatitis enteropática. De aquí también alteración en la visión nocturna, infertilidad, algunas defectos en la curación de las heridas o la respuesta inmunitaria, depresiones en la función mental, retraso en el crecimiento de los niños, anorexia y diarrea. En el zinc no pregunta mucho, en el hierro sí, por ejemplo, ¿no? Se relaciona su déficit siempre con anemia, un tipo de anemia específico que es la anemia microcítica hipocrómica, ¿ya? O hipocrómica microcítica, bueno. Anemia microcítica hipocrómica. El yodo, también muy importante, se relaciona con el bocio y el hipotiroidismo. Su déficit se relaciona con el bocio o el hipotiroidismo. El cobre puede relacionarse con debilidad muscular, defectos neurológicos. El flúor con la caries dental. ¿No? El caries dental, el selenio con miocardiopatías o miopatías, o sea, defectos musculares, ¿no? En lo que es el selenio. Entonces, estas ahorita sí también repásenlo bien. Ya. Y luego tenemos obesidad. Con respecto a obesidad, este se va a definir como el estado, ¿no? De acumulación de tejido adiposo. Ya habíamos visto el IMC a partir de mayor de 25, porque es 18,5 a 24,9. Entonces, vamos, luego de 24,9, o sea, mayor o igual a 25, consideramos sobrepeso. Y luego, mayor o igual a 30, consideramos obesidad. La causa de la obesidad va a ser un desequilibrio parecido, ¿no? A lo que hemos visto ya con desnutrición, pero como del otro lado, ahora hablaremos del desequilibrio energético entre las calorías que consumimos y las calorías que gastamos. Entonces, sobre todo se debe a que hay un aumento en ingesta de alimentos que son hipercalóricos, o no hay una dieta equilibrada, y también hay un descenso en la actividad física, ¿no? Que nos permite regular el consumo al menos de lo que son carbohidratos, ¿no? Bueno, la dieta en general, ambos van de la mano, ¿no? Para mantener un peso adecuado. Bueno, algunos factores también están, por ejemplo, en lo que es la herencia o la genética, tiene una influencia del 40%, y hay probabilidades con respecto a los padres o antecedentes familiares, porque mucho también
Más que la parte genética, tiene que ver también con la conducta alimentaria que se va heredando en la familia con respecto a la alimentación. Por ejemplo, si uno de los progenitores es obeso, hay un 50% de que su hijo también sea. Y si ambos padres lo son, hay un 80% de que el hijo también lo sea. Un ratito, chicos, por favor. Ya. Entonces vamos a tener dos tipos de obesidad. Vamos a tener la obesidad abdominovisceral, que es la denominada también androide, que sobre todo se ha visto en hombres, bueno, en mujeres, pero predominantemente en hombres, y el predominio de la grasa se encuentra en la mitad superior del cuerpo. Y se ha asociado a otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes tipo 2, la aterosclerosis, la hiperuricemia, la hiperlipidemia y la resistencia a la insulina. Y también está la obesidad femeroglútea o ginecoide, que se ha visto predominantemente en mujeres, y acá la distribución de la grasa corporal sobre todo es en la mitad inferior del cuerpo, ¿no? Por eso le dice que esta es en forma de pera y la abdominovisceral es en forma de manzana. Pero esto por eso se ha asociado más a lo que son los estrógenos, por eso es que se ha visto en mujeres. Bueno, y con respecto a la obesidad, algo importante es conocer el circuito regulador del equilibrio energético que tiene que ver con la parte hormonal. Hay algunas hormonas que van a controlar, sobre todo están las más importantes, la leptina y la adiponectina. Y ya, entonces, por ejemplo, en la leptina vamos a encontrar, bueno, y como les había mencionado, esta es la denomina hormona que es la hormona de la saciedad, ¿no? Vamos a encontrar en el caso de la leptina, que su función va a ser controlar el peso corporal por la regulación del apetito y también de la termogénesis, y estimula dentro del ciclo del circuito regulador la propia melanocortina e inhibe el neuropéptido Y. Y luego está la adiponectina, que es una hormona protectora que disminuye la entrada de triglicéridos, estimula la oxidación de la grasa y puede, por ejemplo, disminuir la gluconeogénesis hepática, o sea, la formación de glucosa a partir de otros compuestos, y aumenta la sensibilidad a la insulina. Por eso es una hormona protectora. ¿Ya? Es una hormona protectora, la adiponectina. Estas dos, ambas son buenas, ¿no? Porque son esas para controlar la saciedad, o es la hormona de la saciedad, y la adiponectina para el control del requerimiento energético, aumenta la sensibilidad a la insulina, el metabolismo. Entonces, estas dos aquí son buenas. Otras también que participan en el circuito regulador son las hormonas intestinales, ¿ya? Acá está, por ejemplo, el péptido Y, que reduce el consumo de alimentos. Ah, ya. Y además, la leptina y la adiponectina se secretan a partir del tejido adiposo, ¿ya? La grelina, en cambio, que es la hormona del hambre, es del tejido gástrico, ¿ya? Eso sí, este no es intestinal, es del tejido gástrico. Por eso aumenta la ingesta de alimentos. También está el péptido Y, que reduce el consumo de los alimentos, y la insulina y la milina, que, bueno, la insulina ya la conoce, ¿no? Para poder, regular la glucosa, y también está la milina, ambas de tejido intestinal, que reducen la ingesta alimentaria y la ganancia de peso. Bueno, y algunos adipocitos viscerales, podemos encontrar que los adipocitos sirven como almacén de energía, donde se van a metabolizar también los lípidos y se liberan como ácidos grasos, o si no se utilizan para la termogénesis. Y esas son adipocinas que son como citocinas del tejido adiposo. Por ejemplo, acá están la adiponectina, la leptina, el angiotensinógeno, el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, dentro del circuito regulador, vamos a encontrar que hay un circuito, hay dos partes, ¿no? Está el circuito anabólico, que inhibe el gasto de energía y más bien estimula la ingestión de alimentos. O sea, inhibe el gasto de energía y estimula que haya más consumo de alimentos. Y está el circuito catabólico, que más bien
aumenta el gasto energético por medio de las hormonas que están, ¿no? La insulina, la leptina, la grelina, de la que está la grelina del estómago, el péptido Y de los intestinos, y que disminuye la ingestión de alimentos, ¿no? Eso es lo que hacen estos dos circuitos. Van a regular dependiendo si es que se necesitara gastar energía o si es que se requiere mayor ingesta de alimentos por medio de las hormonas que hemos estado viendo, ¿no? Y bueno, en el sistema aferente están estas hormonas, el péptido Y del intestino, la grelina del estómago, insulina y leptina bueno, insulina de las células beta del páncreas y la leptina del tejido adiposo. Y en el sistema eferente tenemos el gasto energético, o sea, son como tal ya lo que se regula, el gasto energético, la ingesta de alimentos y que entre ellos llevan al equilibrio energético. Y bueno, esta última parte es sobre el riesgo de obesidad. En lo que es el riesgo de obesidad o las patologías que se han visto relacionadas son, por ejemplo, el síndrome metabólico, que incluye dentro, porque en realidad es un conjunto de enfermedades, a la obesidad. Acá está por eso la resistencia a la insulina también, la hipertensión, las dislipidemias y bueno, la adiposidad visceral. También se ha relacionado con la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad, como habíamos visto en, por ejemplo, ¿no? En el kwashiorkor, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, ¿no? La esteatosis hepática no alcohólica, la colitiasis, el síndrome de hipoventilación que tienen que ver con ya por la propia obesidad hay una pérdida en la función ventilatoria o hay dificultad para respirar, hay disnea, ¿no? Por lo mismo de que hay mucha grasa ocupando la parte abdominal y también no permitiendo que se pueda distender el diafragma, ¿no? También está otras patologías como la aterosclerosis, desórdenes degenerativos, la demencia, enfermedades respiratorias y bueno, el cáncer ya a largo plazo. Por eso acá está la relación entre la obesidad y el cáncer. Casi ya 7% de cáncer están asociados y hay un mayor riesgo por los estados de resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, ¿no? Sobre todo porque aumentan, por ejemplo, sinasas o citocinas inflamatorias en proliferación. Entonces, todo el estado proinflamatorio aumenta hormonas esteroideas y la mayor adiposidad lleva también a mayor síntesis en la glándula suprarrenal y ovárica de los andrógenos y aumentan los estrógenos. Entonces, eso es un poco la relación de la obesidad también con la parte hormonal. Y acá está dentro de las causas del cáncer, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso también está muy relacionado, ¿no? Además de otros que ya son conocidos, ¿no? El tabaco, el alcohol. Bien. Entonces acá está el riesgo de cáncer, por ejemplo, con respecto a la obesidad, está en los hombres los riesgos o los cánceres más relacionados son el cáncer colorectal, el adenocarcinoma de esófago, el cáncer de riñón, de páncreas, de tiroides, y en las mujeres también el colorectal, cáncer de endometrio, el adenocarcinoma de esófago, vesícula, riñón, páncreas y de mama. Y esta ya es una relación entre la dieta, la aterosclerosis y el cáncer como último. Por ejemplo, se recomienda mucho el consumo de ácidos grasos específicamente omega 3 para reducir arteriopatías coronarias, el omega 3. También en la hipertensión es importante la restricción del sodio porque la hipernatremia también se relaciona con los estados de hipertensión. Bueno, la fibra dietética, ya son como algunos puntos específicos de alimentos y su relación en la prevención de enfermedades. Por ejemplo, fibra dietética, ¿no? Efecto preventivo en la diverticulosis del colon. Y bueno, en general que la restricción calórica, o más que todo la dieta equilibrada, ¿no? Prolonga la vida. Bueno, y algunos carcinógenos exógenos están la aflatoxina, el carcinoma hepatocelular, y los endógenos son nitrosaminas, nitrosamidas, de nitritos y aminas que están en las carnes rojas, y bueno, y la falta, que son producidos por el metabolismo de las carnes rojas, estos de aquí, y la falta de factores protectores también, como mencionamos, ¿no? El bajo consumo en fibra puede llevar luego a diverticulosis de colon, ¿no? Y luego a carcinoma de colon. Bueno, ya, y eso sería todo. Me comentas si tienen alguna pregunta y les voy enviando el post.
Hola, una pregunta, disculpa, ¿por dónde mandas el post? Quería saber. Sí, Porque yo no. por aquí lo voy a enviar. Ahorita lo estoy enviando. Ah, ya, ok. Ya, ahorita lo comparto también. Ya. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, sí, se puede ver. Ya, gracias. A ver, aquí es bueno, esta es la primera parte que decía a partir de qué valor no se consideraba desnutrición con respecto al IMC. 16 kilogramos por Ajá, metro dice, cuadrado. Ujú. sí. Ah, ajá, y luego, por ejemplo, ¿cuál era el valor normal del IMC? 18.5 a 24.5 y 4.9. Punto nueve, ajá, punto nueve. De ahí, ya a partir de 25 es sobrepeso, ya empiezan Y las vienen los tipos de categorías. obesidad, ¿no? 1, 2 y 3. Sí, Ok. ajá, ya. Luego está la deficiencia vitamínica que condiciona, eso les mencioné, ¿no? Las 3D, que es la pelagra, ¿no? Demencia, dermatitis, diarrea. ¿De qué vitamina irá? Será la niacina, ¿no? La B3. Ajá, de la B3. Y ya, luego, bueno, acá están los otros nombres, ¿no? De la B1, tiamina, B12, riboflavina. La niacina. Ya. Bueno, ya. De acá, ¿cuál no es una característica de pacientes con marasmo? Por ejemplo, en el marasmo, la deprivación era de proteínas o era de carbohidratos. Marasmo era de carbohidratos. Ujú. ¿Y cómo, la de proteínas, cómo se llamaba? Ah, wow, wow, wash. Kwashiorkor. eh, Ajá. ah, Sí, Kwashiorkor. Sí, esa es la diferencia, ¿no? De marasmo sí se mantiene la parte de las proteínas, o sea, no hay mucha disminución o la disminución es muy ligera. Entonces acá dice cuál no es una característica y, por ejemplo, está el edema o la pérdida de más del 60% del peso, pérdida de masa muscular, altos niveles de cortisol y el consumo de grasa subcutánea. ¿Cuál no sería una característica del marasmo? Edema. Sí, 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 chicos. Acá creo que esto está mal, lo marqué mal, pero sí es edema, ¿no? Porque, este, ¿por qué sería? A ver si alguien me lo puede explicar. O sea, o ese sea, era del... así, o Sí, sea, recuerdo que dijiste que era del otro, ¿no? Del Washir, Washircon. ajá, del kwashiorkor, porque como hay pérdida de proteínas, se genera hipoalbuminemia y por eso es que hay edema, ¿no? Entonces el edema no lo vamos a encontrar en marasmo. Por eso que los niñitos tenían en el kwashiorkor, no en el marasmo, tenían la barriga como abalonada, abultada, y eso podría enmascarar de que están desnutridos, ¿no? Por eso sí, acá es el edema. Y de ahí, esto sí lo corrijo. Ya. Ay.
Bueno, de acá dice molestias visuales. Bueno, acá no se ve completo, pero por la primera parte ya dice, ¿no? Paciente varón de 5 años que presenta molestias visuales, por lo que está ido a consulta. ¿Cuál era la vitamina que estaba relacionada con, bueno, en cuanto a su déficit con patologías visuales? Vitamina A. Porque la